no tuviéramos público, si no tuviéramos esta interacción, no podríamos, ¿cierto?, hacer nada. Así que yo estoy muy contento, les agradezco a ustedes que tengan la disponibilidad de participar en estas instancias, que a la vez son de enriquecimiento mutuo, de conocimiento, de divulgación científica, y a la vez vamos generando, ¿cierto?, esta red que nos va a permitir ir, seguir avanzando en esta área que es muy linda, ¿cierto?, el área de la nutrición deportiva, la fisiología del deporte, las ciencias del deporte en forma global y también la medicina deportiva, que estamos a punto ya de sacar un programa en el área de medicina deportiva. Así que bueno, hoy nos toca un gran invitado, ya había estado con nosotros y en la segunda o tercera Open Class, ¿cierto?, donde hablamos de metabolismo energético, hablamos de un poco de los conceptos del desorden metabólico, el desorden celular, y ahí me incluyo, desaprendimos algunas cosas, lo cual es muy bueno, desaprender, ¿ya? Aprender y desaprender, ¿ya? Así que, bueno, hoy nos va a acompañar nuevamente Álvaro, yo creo que todos lo conocen, no necesita mucha presentación, así que lo voy a dejar a él para que nos deleite con todos sus conocimientos, con todas sus sabiduría para poder, digamos, evangelizar en esta área de la nutrición deportiva. Álvaro, todo tuyo, el público. Muchas gracias y gracias a todas las personas que están conectadas. Un día como hoy es entretenido poder ver que la gente esté dispuesta a conectarse a esta hora, ¿ya? Para poder aprender algunas cosas. Una de las cosas que vamos a tocar hoy día es el tema del tapering, ¿ya? Que el tapering se rige principalmente, no quiero decir con el tupper, pero se rige principalmente como una estrategia nutricional o de entrenamiento, o ambas, que las podemos ir mezclando, con el fin de poder potenciar el rendimiento de una persona previo a una competencia. Lo vamos a tratar de llevar un poquito más a lo que es el endurance, como el deporte de largo aliento, pero esto lo podemos extrapolar y lo vamos a ver a deportes de fuerza, lo podemos llevar a aspectos estéticos, lo podemos llevar incluso a deportes de equipo. Por ende, es algo sumamente amplio dentro de todo esto. Preguntas que tengan, vamos a ir dejando de repente algunos espacios o al final para poder ir haciendo una amalgama de las cosas que vamos viendo. Y primero que vamos a ver bueno, soy yo. La primera diapo. Soy Álvaro Vergara, profesor de educación física, nutricionista, y que con el tiempo me he ido especializando en el área del entrenamiento y la nutrición, en pocas palabras, para ir juntando estas dos carreras que tuve la suerte de estudiar, siempre un poquito más ligado al área del ejercicio. Y esto es un video que me gustaría que pudiéramos ver porque refleja lo importante de lo que es la nutrición, lo crucial que es la fatiga dentro del deporte, específicamente es The Crawl, un Ironman, y ver, en pocas palabras, y entender hasta dónde puede llegar un deportista con el fin de poder sacar el máximo provecho de su rendimiento. Ya uno diría, oye, si estáis cansado, vaya a parar, te voy a retirar. Y cuando estamos hablando de competencias, eso se aleja mucho de la realidad. Y esto es para que se puedan hacer, en pocas palabras, una idea de eso. No sé si están escuchando el sonido de fondo. No, no sé. Mira, Álvaro, mira, no se escucha el video, mira, deja de compartir y antes de compartir, pincha donde dice optimizar para videoclip y ahí va a compartir el audio y se va a ver bien el video. Ya, a ver, vamos a hacerlo al tirante. Mira, al compartir te aparece la opción de... Eso. Abajo aparece ahí compartir, optimizar para Sí. videoclip. Compartir sonido y optimizar. Listo. Adelante, Estudio Central. Ahora sí. Adelante, estudio. Ahora, Lorena, ¿escuchan el sonido? Sí. At this point, Sean Welch is aware of two things. Oh. Pucha, me tira para afuera.
¿Se escucha bien, sí? ¿O se escuchaba? Sí, ahí sí. Ahora sí. Sean Welch is in a desperate spot. Her body has run out of fuel. No calories to burn. Systems shutting down. The legs are there, you just can't feel them. The eyes still see, but through a gauzy veil of delirium. At this point, Sean Welch is aware of two things. The finish line is so close, and someone is so close behind. After more than 140 miles, it's come down to less than 100 feet to that damn line. Just yards behind, her stalker appears. It's Wendy Ingram. Their bodies were obliterated, but the spirit held firm. Es increíble, en pocas palabras, lo que pasa cuando alguien tiene que someterse a algo así. O sea, de verdad, las distancias que recorren son inconmensurables. O sea, cuando uno está viendo el final de esta competencia, para que se hagan una idea, ellos están terminando su competencia con un maratón, con 42.2 kilómetros. Después de haber pedaleado 180 kilómetros, estamos hablando que es la distancia Santiago-Viña, hay 170. Sumémosle 10 kilómetros más. Y también, aparte de haber nadado técnicamente 4 kilómetros. ¿Quién no va a quedar así? Este gateo, esta imagen que acabamos de ver, es algo brutal. Y eso es lo que busca el tapering, tratar de corregir en cierta forma, o poder dejarnos algo medianamente mejor preparado. Este caballero que vemos acá es Íñigo Mujica, uno de los preparadores y de los que ha trabajado más sobre el concepto tapering and peaking. Ha sido un fisiólogo, un preparador creo que es de las pocas personas que yo tuve la suerte de que él me hizo clase y estar con él en el laboratorio, y era de las pocas personas que tenía en su población de estudio campeones mundiales de triatlón o campeones mundiales de Ironman. Y uno dice, pero ¿cómo llegáis? ¿Cómo logras conseguir una población así? Sí, porque él los entrena o los prepara o los evalúa. Por ende, estamos hablando de un compadre que logró pulir tan bien el tapering, la puesta a punto, que logra sacar un mayor rendimiento en las personas simplemente con estrategias que duran 14, 28 días pre-competencia. Porque esa es la gracia del tapering, que es la puesta a punto, que tiene que ver con una reducción no lineal, ondulatoria, sumamente variable, no matemática, de algunas cargas de entrenamiento que se van a mezclar con algunas estrategias de nutrición con el fin de potenciar el rendimiento.
Nació en el deporte de endurance y se extrapoló para los deportes de fuerza, mucho para los deportes colectivos. Hay algo que se ha visto mucho en fútbol, también en básquetbol, en handball, en diferentes tipos de cosas. Mezcladas con estrategias de suplementos, esto es una bomba, porque nos ayuda, como dice la palabra, a poner la puesta a punto. Pero bueno, a la larga, ¿qué tanto podríamos llegar a mejorar dentro de esto? Bueno, los volúmenes cambian bastante. Como podemos ver ahí, el volumen general de entrenamiento se puede modificar y vamos a trabajar cerca de un 60 a un 90%. Estamos hablando que si una persona levanta peso, ¿no? Pensando en un halterofilista. Los halterofilistas, el volumen o las cargas generales, ¿uno cómo las ve? Con la cantidad de kilos totales levantados al final de la semana. Si esa persona estaba levantando 100 kilos, ahora al final de la semana va a estar levantando 90 o 60 kilos. Obviamente se cuantifica con mucho más, estamos hablando de toneladas, que es el desplazamiento total que ellos generan. Se reduce la frecuencia, pero hay un tema súper importante que es el más difícil. Cuando uno habla de entrenamiento, el concepto más difícil del entrenamiento es la intensidad. ¿Cómo regulamos la intensidad? Porque la intensidad es sumamente subjetiva. Podemos decir, no, pero es que la intensidad para una persona va a ser la velocidad. O sea, tiene una relación con la potencia, y para otras personas puede ser la fuerza, pero más la fuerza absoluta o la fuerza relativa. Y ahí está el concepto. Por ende, la persona se tiene que sentir entrenando al mismo esfuerzo, pero vamos a trabajar con menores cargas y menores días. Y de esa forma vamos a buscar generar una mejor adaptación. Y eso es lo extraño. ¿Cómo vamos a generar una mejor adaptación si estamos entrenando menos? ¿No sería entrenar más fuerte para seguir empujando más arriba? No siempre es así. Acá corre mucho el concepto de aconcharse, aterrizar y solidificar lo ganado con el fin de poder expresarlo de una mayor forma. Entonces, cuando estamos hablando del tapering, toda esta estrategia que vamos a ir modificando, como habíamos dicho antes, podría llegar a durar hasta 28 días. ¿Cuánto es el promedio? 14 días. Entre 14 a 10 días pareciera ser sumamente óptimo. ¿Y cuánto podríamos llegar a mejorar? Porque uno dice, oye, es harto el esfuerzo, se tiene que replanificar absolutamente todo para poder generar estos nuevos marcadores de rendimiento y poder potenciar casi, vamos a decirlo, a un nivel suprahumano, algunas cualidades que podría tener una persona con el fin de poder ganar, de generar este gran marcador de la diferencia. ¿Cuánto podría ser? Aproximadamente un 3%. Va a mejorar. Y uno dice, hey, ¿vale la pena tanto esfuerzo para poder mejorar un 3%? Porque en realidad es entre un 0,5 y un 6%. ¿Vale tanto la pena eso? Bueno, si lo queremos ver así, en las Olimpiadas, hace mucho tiempo, 1896, estamos hablando de una de las primeras, de las segundas de las Olimpiadas modernas que existió en Atenas. Este fue el primer, segundo y tercer lugar de los 100 metros planos. Primer lugar, 12 segundos, que hoy en día 12 segundos es como, creo que ni siquiera es para clasificar, pero estos fueron las finales de los 100 metros. El segundo lugar, 12.2. Entre el primer y el segundo lugar hubo un 1.6% de diferencia en lo que era la aceleración y el tiempo, en pocas palabras, en la velocidad de ejecución. Y el punto 3, hubo un 5% de diferencia. Cuando vemos esto, tener un 3% de diferencia o llegar a un 6% de diferencia en tu rendimiento, significa ser cuarto lugar o ser primer lugar. Es así de tajante. De hecho, el segundo lugar con un 0.5 de diferencia probablemente no hubiera logrado ser el primero. Pero si hubiera tenido un buen tapering, el cuarto lugar pasa a ser primer lugar. Lamentablemente no pillé el tiempo del cuarto lugar, existían estos tres simplemente. Ahora veamos las condiciones. Estas eran las condiciones que se corrían en ese tiempo. Pistas de ceniza, sueltas, sí, unas zapatillas de clavo, pero miren el porte de esos clavos, 12 milímetros, incluso diría que más. Pero son condiciones que hoy en día claramente cambiaron. ¿Cuál es la diferencia de lo que estamos viendo acá entre este primer lugar, que fue el récord en Beijing, y los que están atrás? Entre el grupo que está atrás de Usain Bolt, lamentablemente hay que verlo así, acá hay que borrar de la imagen un poquito a Usain Bolt, ya que es un ser muy especial, pero entre todo ese lote, entre el segundo, tercer, cuarto lugar,
existe menos del 0,5 de diferencia en rendimiento. Por ende, el que logra hacer un tapering cercano al 1% es récord. Acá la diferencia, insisto, Usain Bolt es un extraterrestre. No, yo no sabría cómo clasificarlo, pero la gran diferencia que él tuvo con el récord versus el segundo lugar no era más del 3%. Y estamos hablando que el tapering te puede mejorar tus cualidades base en cerca de un 6% como tasa máxima. Es bastante. Eso te hace, nuevamente, la gran diferencia entre hoy en día, en los 100 metros por lo menos, entre ser el primer lugar o ser el último, en halterofilia. Brutal también, porque hoy en día en halterofilia ya se ganan por gramos. Son pequeñas sumas de algunas cosas que vamos a ir generando. Entonces, cuando estamos hablando de este tapering, el gran enfoque es lograr modificar la percepción de las cargas de entrenamiento, cómo se va a adaptar el cuerpo para ir modelando la fatiga, punto 1, y la condición física. Y aquí, como podemos ver, haberlo visto en el video de Crawl, las personas tenían condición física. O sea, estamos hablando que estaban terminando después de haber recorrido en total, sumando todo, más de 200 kilómetros en total. Y aún así, estaban llegando al final. O sea, esas personas tenían la condición. Lo que no tenían era el control sobre su fatiga. Ya estaban sumamente fatigados. Y ese es lo que nos va a dar el equilibrio del rendimiento. El equilibrio entre la fatiga y la condición. Porque todo esto lo podríamos modular bastante bien. Y como hemos dicho, en algunos deportes individuales, que podrían tener algunas variables entre el VO2 max y todo eso, pero también, aunque no lo crean, en deportes de equipo, en donde se tiene que modular claramente, según la posición y el objetivo, cómo vamos a ir regulando algunas cualidades específicas. Ahora, para las personas que están viendo y que compiten, por ejemplo, CrossFit, aunque hoy en día, por tiempos de COVID, está todo cerrado. No hay muchas, hay competencias, ¿ya? Para cuando uno escucha a estos políticos diciendo, hoy en día están todas las competencias cerradas, solamente fútbol, les quiero avisar que hoy en día Chile clasificó al Mundial de Tenis en silla de ruedas. Clasificamos. Cuando recién, hace como un par de semanas atrás, terminamos un campeonato mundial de rugby que se hizo en Chile. Uno de los más grandes de concesión de marca. O sea, se sigue compitiendo igual, a puertas cerradas, sin público, sin periodistas, pero los deportistas siguen dándole como caja a esto. Entonces, tenemos que ser súper claros en cómo ir modulando mi carga de entrenamiento con el fin de poder tener, ¿cierto? E ir potenciando estas cualidades. El objetivo principal de la puesta a punto debe ser minimizar la fatiga acumulada. Por eso tenemos que ir modificando, ¿cierto?, algunos aspectos fundamentales de la carga y el volumen de entrenamiento para poder alcanzar las mejores adaptaciones fisiológicas y potenciar las aptitudes físicas adicionales que vamos a sumar en nuestro deportista. El mantenimiento de la intensidad del entrenamiento es crucial, ¿ya? Es necesario para evitar el desentrenamiento. Y eso es lo que tenemos que entender, porque cuando nosotros vamos a generar una carga de entrenamiento y reducir algo, no significa que esa persona no va a hacer nada. Significa que esa persona en específico va a ir modulando algunos aspectos de su entrenamiento. Lo que estamos viendo ahora es el primer panorama. Y este primer panorama tiene que ver solamente con el entrenamiento y que lo vamos a ir acoplando luego con la nutrición. ¿Ya? Eso es súper importante. Las reducciones tan altas en el volumen de entrenamiento, en el orden va en el 60 al 90%, parecen inducir respuestas fisiológicas, psicológicas y de rendimiento positivas en los atletas. Y esto es un tema muy claro que podemos ver. Algo que pasa mucho es algunos deportistas que de repente ganan de corazón. No sé si lo han escuchado antes, que hay deportistas que literal no tienen de repente la condición, están fatigados, pero siguen dándole hasta el final. Ya, esos son deportistas que uno dice como que ganan de corazón. Tienen la actitud, tienen las variables psicológicas, el coaching, por así decirlo, psicológico óptimo, que les va a ayudar a poder potenciar el rendimiento. Ahora, la frecuencia de entrenamientos altas serían necesarias para evitar el desentrenamiento.
Por eso tenemos que ir jugando con diferentes tipos de frecuencias e ir modulándolos a medida que yo me voy acercando a esta fecha cúlmine. Recuerden que todo esto se tiene que ir desenredando desde la competencia. ¿Cuál es la fecha que yo me voy a medir? ¿Ya? Me voy a medir un día domingo. El domingo es la gran competencia. Por ende, el sábado tiene una planificación, el viernes tiene otra, el jueves, y así vamos a ir desenredando hacia atrás. Y esa planificación, como habíamos dicho, puede llegar a tener hasta 28 días. Es posible esperar adaptaciones psicológicas y de rendimiento positivas como resultado de una respuesta a punto entre 4 a 28 días. Las respuestas psicológicas las podemos lograr cerca del quinto día, sumamente medibles. El control de la fatiga ya empieza a mejorar cuando estamos cercanos a los 7 días. Y ya algunas actitudes netamente, dependiendo del tipo de deporte, la podremos lograr entre el día 10, 14, incluso hasta el 20. Todo va en cómo se vaya a ir soltando y el objetivo de la competencia. Las técnicas de la puesta a punto siempre son progresivas, no lineales y aparentemente no tienen... Quiero que se metan este punto, el punto 6, algo en claro. Que estas medidas no lineales tienen un impacto más activo y pronunciado sobre el rendimiento en la estrategia. Pero eso es lo importante. Son progresivas y no son lineales. O sea, gran parte de esas variables no tienen un elemento matemático. O sea, no siempre va a responder a la misma cantidad, no siempre va a responder a la misma variable de equilibrio dentro de... siempre vamos a ir bajando un 40%, siempre vamos a trabajar al 10%. No, no es así. Esto tiene que ver mucho con cómo vamos adaptando y vamos a ir regulando algunos aspectos específicos del deporte. Las estrategias de puesta a punto son normalmente eficaces para aumentar el rendimiento, pero no hacen milagros, ¿ya? O sea, si tenemos una persona que sale todos los días a trotar 2 kilómetros, nunca vamos a poder sacarle un buen rendimiento en un 42. Probablemente vamos a tener que someterlo durante mucho tiempo a una preparación para que pueda llegar a correr 10 kilómetros. ¿Ya? Y eso es súper importante porque estas estrategias, a pesar de poder potenciar el rendimiento, trabajan sobre la misma base de nuestras aptitudes físicas. Por ende, como dice ahí, no hacen milagros. Ahora, acá tendríamos diferentes modelos de cómo vamos a hacer una puesta a punto. Una puesta a punto con un porcentaje de entrenamiento que va decreciendo, o tener esta manera que es mucho más lenta. Existen diferentes métodos para poder ir eligiendo esto. Acá lo estamos viendo en una proyección de 14 días, pensando que una persona va a entrenar estos 14 días de corrido, o su planificación está programada de esa forma, que podría ser una especie, en rigor serían 2 microciclos, ¿ya? Que van a ser este gran mesociclo que se va a denominar tapering. Este tapering que estamos viendo acá se puede ir modulando de diferentes formas con la intención de ir modificando la carga de entrenamiento. Pero, siempre existe un pero. A medida que vamos avanzando vamos a ir viendo diferentes cosas. Dependiendo del punto de fatiga que vamos a tener al inicio, es como nosotros vamos a ir generando esta curvatura. Por ende, no existe una respuesta única para poder decir, esta es la mejor. Esta es la mejor. No, no, no. Todo depende del punto de origen. ¿Qué tan fatigado estoy? ¿Qué tan bien me necesito? ¿Sabes qué? Es una persona que está sumamente fatigada. Probablemente esta disminución más lenta, con una gran caída al comienzo, me va a ayudar físicamente, tal vez no psicológicamente, pero sí físicamente a estar mucho mejor y evitar una lesión, entendiendo que son planificaciones apolares las que tienen esta distribución de carga. Ahora, acá podríamos ver de qué manera y por qué cuando nos acercamos a estos movimientos en las cargas del volumen de entrenamiento vamos a tener un mejor efecto. Pero nuevamente, estos efectos que son porcentuales y son sumamente estadísticos y clínicos van a ser representativos de la base de la aptitud física del mismo deportista. Por eso no hacen milagros. Pero ahí nos podríamos mover perfectamente
perfectamente entre el 40 y el 50% para llegar a este punto peak desde dentro de la carga. Por ende, cuando estamos viendo esta puesta a punto del deportista, vamos a minimizar la fatiga sin afectar la actitud física. Por eso siempre uno tiene que ir midiendo algunas cualidades físicas específicas del rendimiento. Mientras más directo sea, mejor. Significa que vamos a seguir con, si una persona que corre, con los kilómetros, vamos a seguir contabilizando el tiempo, los metros por segundo, etcétera. Todas las variables de tiempo. Pero en vez de trabajar 4 veces, vamos a estar trabajando 3 veces 2 semanas antes. Una semana antes vamos a bajar a 2. Un par de días antes probablemente va a estar trabajando 1, manteniendo la intensidad, claramente. Y no vamos a ir sumando el volumen excedente. O sea, claro, es que antes yo estaba corriendo 70 kilómetros a la semana, todos los días 10 kilómetros. 14 días antes, como le bajé un poquito el volumen, ¿cierto? Va a ser la misma intensidad, me va a mover exactamente lo mismo, más intensidad a tope, pero en vez de hacer 70, voy a estar corriendo ¿cuánto? 40, porque bajé a 4 veces, y después voy a estar en 20. Mantengo la intensidad, mantengo el estímulo. Los otros momentos se pueden ver algunos entrenamientos complementarios, técnica, estrategia, darle un poquito más de peso también al entrenamiento invisible, que es todo lo que está alejado y anexo dentro de lo que está periodizado de manera escrita, por así decirlo, de las cargas de entrenamiento más físicas. Mantener la intensidad del entrenamiento, reducir el volumen entre un 60 y un 90. Mantener la frecuencia de entrenamiento, ojalá sobre el 80%, siempre. Establecer, o sea, eso no es siempre, eso es un ideal. Dependiendo del tipo de competencia, se puede bajar mucho más. Yo, en lo personal, he tenido experiencia con varios triatletas y personas que hacen Ironman, y me ha pasado que semanas antes ese 80 no existe. O sea, estamos hablando que hacen menos del 20, porque generalmente sus entrenamientos son muy fatigantes, son muy hostigantes. ¿Ya? Una persona que se prepara para un Ironman entrena 3 veces al día, de lunes a domingo. El domingo probablemente no entrena 3 veces, entrena una pura vez, pero son 4 horas de entrenamiento. Personas que trabajan, que tienen vida, que tienen familia. Entonces, claro, vamos a ir reduciendo, ir cambiando algunas cargas de entrenamiento, pero olvídenlo que se va a mantener con ese ritmo un par de días antes de la competencia. Un par de días antes de la competencia, que lo vamos a ver más adelante, se busca otro objetivo. Establecer la duración de la puesta a punto individualmente entre los 4 y los 28 días. Muy importante. Uno siempre parece ser muy sutil al comienzo. Si las personas que ustedes van a enfocar un tapering son personas que no compiten generalmente, son personas que van a su primera competencia, probablemente van a hacer un tapering de 4 días, de 2 días. Y esa persona va a estar espectacular. No tiene una fatiga acumulada durante tanto tiempo. Podría tener una fatiga central, podría tener una fatiga mental, ¿verdad? Por su trabajo, por el encierro, por el COVID, por la familia, pero con la polola. ¿Cuántas cosas podrían haber? Sí, pero la fatiga que nosotros estamos evaluando a nivel fisiológico, que va a afectar el rendimiento de sus aptitudes físicas en competencia, probablemente en 2-3 días la vamos a poder compensar muy bien. 28 días. 28 días se justificaría en una persona que va a un ciclo de diferentes tipos de cargas constantemente. Ahora, esperar aumentos del rendimiento aprox al 3%, como hemos dicho, entre el 0,5 y el 6. Aprox. ¿Ya? Recuerden que esto no hace milagros. Entonces, después de entender cómo vamos a modificar, ¿cierto?, la carga de entrenamiento, vamos a entender cómo modificar la hidratación. Un punto crucial. ¿Por qué? Porque la hidratación pareciera ser, en competencia o previa a la competencia, uno de los elementos muchas veces olvidados. ¡Oh, es que la proteína! ¡Oh, la proteína! Carbohidratos, grasas según el miedo personal. Eso ya pasó a ser
miedo, pánico, la carbofobia, que las grasas son malas, que hay de todo. Pero la proteína sigue teniendo la corona, parece. Entonces, claro, pero una de las cosas que se olvidan es la hidratación, y la hidratación es crucial para poder mantener y potenciar el rendimiento. De hecho, Kristen Kobrich, una de las mejores nadadoras que ha tenido Chile, se ahogó. Se ahogó, se deshidrató nadando en Medellín, para los Juegos del Sur, año 2014, 2016, no recuerdo bien. Pero ella dijo, esto fue una declaración para EMOL, fue un error mío, me pasó la cuenta del cansancio. Fue cuando quedaba una vuelta. Fue un error de hidratación. Estaba con el ritmo cardíaco muy alto y me costó bajarlo. Para los que recuerdan esos juegos, ella iba primero durante muchas vueltas de nado abierto. Quedaba una vuelta en aguas abiertas. Iba ganando y de repente se empezó a hundir. Se había escapado del pelotón. Sola. Medalla de oro. Histórico. En la prueba, ella, todo esto. Un tiempo récord, una bracea, parecía un tiburón. No, ni siquiera podríamos decir un delfín. No, era un tiburón, arrasó con todo y se empezó a hundir. Increíble, Grecia, pero siempre digo lo mismo. Oye, pero hubiera abierto la boca, te tragáis un poquito de agua y seguís, pues. Ya no se podía. Ya no es tan... Y uno dice, pero ¿cómo alguien se va a hidratar en el agua? Hay estaciones especiales, flotantes, que se dan en el equipo. Ahí fue, no, lamentablemente, ella se echó la culpa, pero eso fue un problema de su equipo, que lamentablemente no tuvo el control adecuado en ese momento. ¿Y cómo va a estar hidratado? Esta es una de las formas clásicas, el color. De hecho, el color tiene una correlación directa con la gravedad específica de la orina y la cantidad de partículas que tiene. ¿Ya? Pero, claro, ya tenemos el concepto que mientras más clara, más hidratado, mientras más oscuro, más deshidratado. Pero también hay que tener unos puntos medios. Hay que tener color, contraste, luz, un registro. Y si no lo tengo... Veamos, si está más clara, no comiste beterraga, neurobionta, algo que la pueda pigmentar, cuánto espárrago comiste, algunas crucíferas por ahí. Bueno, si no tenemos el control de eso, podríamos hacer el clásico. Peso inicial menos peso final, contemplando la ingesta de líquidos, ¿cierto? No lo orinan, las personas no pueden orinar en esto. Esto se hace durante los periodos de entrenamiento y se divide por los minutos de actividad. ¿Para qué? Porque esto me da un peso, el peso que yo perdí por minuto. Entonces digo, mira, durante todo mi entrenamiento, yo perdí cerca de 500 gramos. Pero me pesé y estaba pesando, no sé, 200 gramos de diferencia. Y tú dices, pero si estabas pesando 200, sí, pero es que tomé agua, tomé 300. Entonces, en realidad, esos 300 que me tomé, me hicieron la diferencia. Bien, eso es un delta de diferencia para la tasa de sudoración, que lo vemos con los delta de diferencia, o el porcentaje de peso perdido entre un pre-test y un post-test. O sea, entre el inicio del entrenamiento y el final del entrenamiento, o entre el comienzo de la competencia y el final de la competencia. Con un 1% yo tengo sed. Muy normal tener sed. Con un 2% aumenta la sed, pero yo no tengo apetito, no tengo ganas de comer. Un 3% ya tengo una hemoconcentración. O sea, las muestras que podríamos llegar a sacar ya se empiezan a alterar. Las muestras incluso capilares ya se empiezan a alterar. Y una reducción de la excreción renal. Ya estamos afectando el eje renina-angiotensina-aldosterona. Por ende, el cuerpo ya empieza a funcionar de manera errática con lo que son los procesos compensatorios de la deshidratación. Con un 4%, ya el rendimiento físico bajó entre un 20 y un 30. ¡Ey, ey, ey, ey! Entre un 20 y un 30. Y el tapering, después de 28 días de darle una planificación mortal. Mejoré mi 6%, pero morí un 20%. Salí para atrás. Sí, porque es sumamente importante cuadrar todas las cosas. Esto no es solamente decir, hago el tapering y estoy listo. No. Preocúpate de lo que estás comiendo. No, preocúpate de lo que estás tomando. Porque estos delta de diferencia se pueden gatillar en cosas de minutos. En una hora
en mal ambiente, mal asesorado, mal guiado, yo puedo llegar a ese 20 o 30% de cambio en el rendimiento físico. Y me va a perjudicar. Ojo con eso. Entonces, 5%, baja la concentración, cefalea y sueño. Cefalea, dolores de cabeza, una fotosensibilidad, pero es que es horrible esa fotosensibilidad, sumamente molesta. Y además de eso, empieza a haber sueño. Imagínate, vamos nadando y me voy apagando, me voy hundiendo. Horrible. 6%, grave alteración de la frecuencia respiratoria o envejecimiento. 7% colapso. Acá está. La imagen de casi un 6.5%. Colapsó. Sí, se colapsó. Pero no estaba tan mal, movía el ojo y todo. Cuando llegamos a ese 7% o más, la persona puede morir. Morir. Y ahí, cuando estamos hablando de la deshidratación de algunos luchadores, de algunos peleadores que hace no mucho, hace menos de una semana, vimos cómo estaban sumamente mal para subirse a una tarima, subirse a la balanza, que no podían pesarse solos, se estaban cayendo, pero ese es el riesgo para la salud y no lo contemplamos. Esto es líquido, es el factorado water que va a estar en los alimentos, todo el movimiento de líquidos que podemos cuantificar. De esa forma, a nosotros nos podría llegar a perjudicar. Así que si no queríamos llegar así, siempre nos tenemos que mantener sumamente hidratados. Bien, pero para eso yo necesito conocer mi peso regular, mi peso pre y mi peso post. Y así, ir sabiendo más o menos, mira, sabes que generalmente con tal actividad tú estás perdiendo tanto, con tal actividad tú estás perdiendo tanto, con tal actividad tú... Pero ¿qué pasa? ¿Vamos a estar con una balanza para todos lados? No, es un poco difícil. O sea, claro, uno cuando lleva tiempo con el deportista, cuando lo conoce, uno agarra su maletita de equipo de medición portátil, de glicemia, de lactato, todas las cosas, todos los juguetes que podríamos llevar, y estamos midiendo, hoy súbete ahora, se sube, listo, pum, bicicleta, se fue, salió del agua, listo, pum, pum, restamos un par de cosas para ir viendo cómo se comporta todo. Pero esta herramienta, sumamente barata, una foto HD 4K 3D, increíble que le acabo de poner, es un refractómetro. El refractómetro me va a ayudar a poder evaluar in situ, bueno, un poquito más exacto, la cantidad o el tipo, vamos a decir la cantidad de deshidratación de un sujeto. Simplemente necesito gotitas de orina. Gotitas, no un chorro. Si uno se aprieta y toma algo y se aprieta, probablemente se va a hacer bastante fácil poder hacerlo. Claramente no todos tienen las ganas en el mismo momento, pero siempre se va a poder sacar un poco. Eso serían como estas 3 herramientas básicas para poder evaluar la deshidratación. ¿Y cuál es la gracia del refractómetro? Que uno pone las gotitas en este cristal, cierra la tapa, esta tapa que es transparente, y simplemente miramos por acá. Los rayos de luz van a chocar y van a modular un grado. Lo que uno ve es esto, en pocas palabras. Y esto me va a dar a mí la cantidad de deshidratación que tiene una persona por la orina. ¿Por qué? Porque se va a ir moviendo este nivel hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la cantidad de partículas que hay en el líquido. Los refractómetros son sumamente específicos, ¿ya? Se van a pillar refractómetros que son para la cerveza, otros para la miel, para las mermeladas, para las sopas, para la salinidad del agua, para los ácidos de las baterías, etcétera. Existe un mundo gigante, porque todo depende de la inclinación del cristal, el tipo de cristal, la graduación, Este es específico y se llama, es un refractómetro específico para la orina humana. También hay otros que son veterinarios para gatos y para perros. Este es humano, orina. Refractómetro clínico. Sumamente barato, lo pueden pillar en Amazon. Aprovechen que ahora Amazon hace envío gratis a Chile. Así que, punto a favor. Y es lo que vamos a ver acá, que es la escala de los miles. La escala de los miles me va a entregar, en pocas palabras, la cantidad o cómo se va a estar graduando en ese momento la orina. Los resultados normales
se van a mover entre el 1005 y el 30. Todos estos son miles. Por ende, una persona normal se va a mantener acá. Muy bien. Pero en deporte, como tope máximo, toleramos el 25. O sea, como máximo va a estar acá. Y ya estamos hablando que no es el óptimo, es como el máximo para decir, hey, ¿estás deshidratado o no? Pero el ideal es tratar de mantenerlo bajo el 20, cercano al 15, cercano al 10. Por acá, un color más bien claro de la orina. Nunca vamos a mantener una persona cercana al 1000, que eso es como la refracción del agua. El agua es transparente. El cuerpo no tiene que estar así, la orina no tiene que estar así, porque si no estamos estimulando tanto la vejiga, tanto la filtración, que es pura agua y esa persona no va a poder competir de forma cómoda. Va a querer ir al baño. Por ende, siempre nos tenemos que mantener en ciertos rangos. ¿Ya? Es como cuando hablamos de los deltas de peso. Sí, tú puedes tener un poco de sed, pero esa sed no afecta tu rendimiento. Y probablemente estar tomando agua va a estar glac, 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 todo enguatado y te va a molestar. Por eso existe el punto medio. El punto medio para el refractómetro se mueve cercano al 15 y al 20. Todo esto va a ir cambiando dependiendo de qué. De la temperatura ambiente, del terreno. Hay terrenos que son muy húmedos, por ende la palatividad no me va a permitir tomar tanta agua, no va a tener tanta sed. Por ende tengo que tener la costumbre de programarla. En lugares que son muy secos, corredores de montaña, que levantan este polvo en verano, la boca es horrible. Tal vez yo no tengo sed, pero la boca la tengo seca. La sensación de la boca es muy seca, pero en sí mi cuerpo está hidratado. Entonces empiezan a transpirar incluso. Y esas personas se sobrehidratan. Por ende están parando constantemente a orinar. Ahí es muy importante tener estas herramientas para ir evaluando. Ahora, ¿cómo nos vamos a hidratar? Punto clave. Cuando nos vamos a hidratar existen diferentes tipos de bebidas a las cuales les podemos meter mano. ¿Ya? El agua destilada pareciera ser no la mejor opción cuando estamos hablando de formas de poder hidratarnos. Pero una de las cosas que sorprende mucho es que tenemos aquí las sales de rehidratación o las soluciones de rehidratación. Pequeños polvitos, en Chile conocemos el resal, que es un polvo clínico que se utiliza cuando uno se enferma. Hidratan perfectas estas sales de rehidratación, agüita para adentro. Otras cosas, bueno, Coca-Cola Sport Drink, bebidas deportivas. Uy, ahí no me gusta hablar de marcas, pero vamos a decir que Gatorade, original, con azúcar, con todo, es el mejor. Ese es el único que se podría escapar de este rango y estaría más cerca de acá. El único. El resto, las cosas light. Yo no sé por qué en deporte existen las cosas light. Si las cosas light no entregan energía y necesitamos energía para poder rendir más. Extraño. Pero aquí, leches, milk, leche entera y semidescremada. Miren ese potencial que tiene. Yo me dice, pero ¿cómo es la leche? No. Son leches saborizadas. Eso es lo importante. Pero es que las leches saborizadas tienen azúcar. Sí. De hecho, no es sacarosa per se. Es un poquito de sacarosa, un poquito de dextrosa, un poquito de maltodextrina, porque eso le da textura, sabor, olor, una palatividad increíble. Sí, y son todas moléculas de hidrato de carbono. Y por ley de Fick, ellas arrastran agua. Punto a favor. Así que de repente no tenemos que gastarnos la plata de lo que podría costar algo de lo que está acá, sino con unas par de monedas en el banano, una leche con chocolate, semi-descremada, pareciera ser increíble para reponer, para reactivar y para rehidratar. ¿Por qué? Porque tiene hidratos de carbono, tienen proteínas de alto valor biológico que van a cubrir muy bien el músculo, las necesidades, esa proteólisis exacerbada que está dada por la ruptura muscular del ejercicio, bien, la podemos detener y podemos ir dando otros marcadores que se dan por un alto consumo de leucina, y además eso es líquido. O sea, estamos apuntando a diferentes marcadores bastante positivos a nivel muscular. Entonces, ya habíamos tenido claro lo que tenemos que hacer con el entrenamiento, ¿cierto?
Mantenemos la intensidad, vamos a trabajar entre el 40 y el 60, no bajar la frecuencia de los días más allá del 80%, a menos que sea necesario, y el tapering de las cargas de entrenamiento se va a mover entre los 4 días y los 28 días. Y la hidratación. La hidratación va a comenzar, un aumento de la hidratación entre el día 7 y el día 10. Vamos a probar, a tomar más. ¿Mi cuerpo va a retener un poquito más de líquido? Sí, bastante poco, a menos que lo vamos a ver después. ¿Qué forma podemos retener un poquito más de líquido? Hidratarme con líquidos como agua y no bebidas gaseosas. Importante. Netamente por los otros elementos anexos que tiene que nos pueden descuadrar cosas. Tomar bebidas con muy alta en cafeína, afectan al descanso, afectan a la recuperación y todo eso. Ver la tasa de sudoración, deltas de diferencia, muy importante. Busca líquidos que te gusten, siempre, y buscar diferentes sabores. Una vez asesorando un equipo de rugby, gasté como estudiante mis poco dinero que tenía y compré. A mí me gusta mucho el limón, me gustan los cítricos y todo eso. Entonces compré una cosa grande para hacer una bebida de hidratación de una marca famosa, que bien cara, pero era bacán. Y dije, ¡ay, qué rico! Lo probé, sabor limón, lo llevé. A nadie le gustó. A nadie. Si no me equivoco, eran como 30 litros. Y a nadie le gustó. ¡No! Bueno, no importa. Entonces, buscar los sabores que le gustan a las personas, siempre diferentes sabores, e ir mezclando estas cosas. Se puede hidratar con frutas, también hacer jugos y zumos. Oh, pero es que tienen hidratos de carbono y que se metabolizan y que el efecto glicémico. Eso es bueno, lo vamos a ver después. Leche con chocolate semi-escremada pareciera ser una excelente solución líquida para reponer energía. Tiene carbohidratos, proteínas, grasas. Esas grasas son MST, triglicéridos de cadena media. Excelente opción. El jugo de naranja específico, 3 a 4 unidades exprimidas o incluso comidas, pareciera ser una muy buena elección. Fomentamos el punto 1 de aumentar la hidratación. Entonces, no solamente con líquidos. Puede ser, me gusta el té, le metemos té. O es que a mí me gusta tomar mate, toma mate. ¿Que quiero tomar agua? Toma agua. Siempre la tendencia va a ser lo más natural, toma agua, no bebidas, pero si esa persona tiene la tendencia de tomar más ese tipo de líquidos porque le gusta, vamos para allá, ¿por qué no? Y fruta. Factor add water, la cantidad de agua activa en un alimento, va a aumentar también la cantidad de hidratación. Y consumir algo rico y de gusto, que sigue siendo una opción más variable dentro de todo esto. ¿Ya? Ahora, esto se mezcla también con otros conceptos que tienen que ver con el tapering, que es la carga de hidratos de carbono. Profesor John Hawley, marido de Lois Burke, el semidios todopoderoso que camina por las nubes de la nutrición. Él dice, no hay medalla de oro en el deporte por tener un mayor rango de oxidación de grasas. Y eso es así. Hoy en día la gente en deporte se ha distorsionado su racionamiento y dicen, no, es que quiero usar más grasa, no, quiero ser más oxidativo, quiero esto, ey, tú quieres ganar. El deporte uno busca llegar primero, levantar más peso, correr más rápido, llegar más lejos, durar más, retrasar la fatiga. Pero en ningún momento vas a cruzar la meta y te van a hacer una biopsia. Oh, mira tu mitocondria, qué manera de estar oxidando grasa. Eso no pasa. Por ende, es muy importante eso. No hay medallas de oro en el deporte por tener un mayor rango de oxidación de grasas. Y eso es un bichito que, como un Inception, vamos a plantar en esas mentes porque la gente necesita entender eso. Vamos a buscar poder potenciar el rendimiento y poder potenciar algunas cualidades físicas específicas del rendimiento. Ahora, acá está la verdadera carga de hidratos de carbono. Los primeros indicios del Tour de France, o los primeros grandes largos, que antes que se hicieran las etapas actuales, las personas tenían que, en pocas palabras, ir comiendo en el camino, fideos. De hecho, creo que una de las cosas más lindas que he visto de las primeras competencias del Tour de France es que cuando se empezaron a hacer muchas etapas, paraban en bares. Ese era el punto.
Porque claro, pensaban, hoy necesitamos alojamiento para los deportistas y todo, y se cuadraba todo en restaurantes y bares. Se hidratan con cerveza. Qué tiempos más lindos, tiempos pasados. Pero esa es la verdadera carga de los hidratos de carbono. Y una de las cosas que tenemos que entender dentro de esto es que a mayor intensidad del VO2, que es como vamos a poder evaluar, en pocas palabras, la intensidad específica de cada sujeto y la capacidad que tienen de generar watts, de movilizar oxígeno, de mantener una carga muy alta, es que el cuerpo va a empezar a utilizar diferentes tipos de sustrato. Siempre se usan todos los sustratos a nivel muscular. Nunca se deja nada de lado. Pero algunos toman más poder al comienzo y otros toman más poder al final. Por ende, la proporcionalidad de estos van cambiando. Y a medida que le ponemos más ñeque, por así decirlo, durante más tiempo, el músculo oxida más hidratos de carbono. Podríamos decir que oxida más grasas al comienzo, proporcionalmente sí, con una eficiencia bastante baja, porque son ácidos grasos libres de los lipid droplets, bien poquito lo que se usa, no es como para justificar para decir que estamos sacando la grasa subcutánea, pero los hidratos de carbono a nivel muscular sí te van a hacer terminar más delgado al final de la competencia. Ahora, acá tenemos que entender que este círculo vicioso entre el estímulo, lo que yo me le meto al cuerpo, lo que logro, lo que genero, siempre nos va a ir a ayudar a poder potenciar. Y rellenar el estanque con benzina es crucial para poder seguir rindiendo. Pre, durante y post. Siempre tenemos que estar pendientes de eso en el deporte. Y más aún, dependiendo de las intensidades que se van a generar. Un ejemplo es este, que se evalúan las piernas de los ciclistas. Se evalúan la cantidad de watts que se generan con un potenciómetro. Hoy en día muchas bicicletas vienen con potenciómetro y ven la potencia que están generando, la relación entre la fuerza y la velocidad y otros marcadores. Y uno de esos son los watts. Literal, electricidad pura. Una ampolletita, ¿qué tanto brilla? Vamos a entenderlo de esa forma. No es que tengan una ampolleta, pero vamos a entenderlo así. A medida que van generando una mayor intensidad y a mayor velocidad, aumenta el flujo sanguíneo. Es obvio, estoy estimulando más músculos, por ende necesito mover más sangre para alimentar ese músculo. Pero a medida que puedo aumentar ese flujo sanguíneo, también va requiriendo más hidratos de carbono para poder funcionar. ¿Qué tanto? Porque hemos visto el tapering que aumenta ciertos porcentajes y todo eso. ¿Qué tanto podría aumentar esto? Un flujo normal en reposo es entre 300 a 600 ml minuto, el flujo que se va moviendo. En ejercicio de una intensidad relativamente alta, pueden llegar a ser hasta 7 litros. 7 litros, o sea, si estamos hablando de 600 ml, 1,2 litros es el 200%. No. 7 litros. O sea, el reposo no llega a ser ni el 10% de lo que podríamos llegar a generar durante el ejercicio, en el movimiento del flujo. ¿Por qué quiero destacar esto? Porque siempre uno tiene la mente en aspectos estéticos. Siempre. Es válido querer pensar que queremos también ir bajando la grasa, poder vernos mejor y todo eso. Uno de los puntos cruciales para la utilización de grasa y cómo se ha visto la distribución de la grasa y la deposito en el cuerpo, tiene que ver con los procesos de perfusión. Por ende, lugares con mayor accesibilidad y con mayor formación de vasos sanguíneos pareciera ser vasoxidativa. Zona glúteo-femoral. Por eso también una de las más estudiadas, como podría ser acá la pierna. Es sumamente oxidativa y consume de todo. Y si empezamos a generar una angiogénesis, una mayor formación de vasos sanguíneos, se vuelve más oxidativa. Y esas mitocondrias logran hacer un mejor rolling para poder llegar a los lipid droplets, a estas gotitas monocapales, y succionar esa grasa. Miren, por ende, estos entrenamientos de alta intensidad tienen una fase muy estética, pero estamos pensando en el rendimiento en este momento, que nos va a ayudar bastante a sacar el máximo provecho a nivel muscular. Ahora, esto es lo que queremos nosotros. Lo que tenemos acá, a la izquierda, bien grande la pantalla, es un músculo cargado. Lo que tenemos a la derecha, arriba chiquitito, es un músculo relativamente vacío. O sea, no vacío, pero sin una carga, un músculo normal, común y corriente.
Y lo que tenemos abajo de lo que está acá es la exoquinasa, la encargada de pasar de glucosa a glucosa 6-fosfato. Entre esto y esto, ¿cómo podemos aumentar eso? Con una exoquinasa. ¿Cómo puedo aumentar la exoquinasa? Disminuyendo el consumo de hidratos de carbono en un periodo de 10 días aproximadamente, y empieza a aumentar esta exoquinasa. El cuerpo se vuelve un poquito más receptivo a tratar de meter hidratos de carbono porque la necesidad es alta. Y hay tan poco que tengo que volverme más efectivo, y esta exoquinasa se ha visto que puede aumentar en 10 días. Y es la encargada también de poder llenar esto. También con otros tipos de transportadores, pero también todo depende de lo que vamos a comer. Y acá se han hecho una comparación a medida que van pasando los días de las cargas de hidrato de carbono para poder llegar a cerca de 350 gramos de hidrato de carbono día con diferentes cosas. ¿Qué es lo que genera más rápido? Bueno, miren, acá está la fruta simplemente, que tiene relativamente una baja carga de hidratos de carbono, pero podemos molerla y aparte de eso, aparte de dar un poquito de hidrato de carbono, va a hidratar. Bien, con el punto anterior, porque recuerden que entre 7 a 10 días debo empezar a practicar el aumento de la hidratación. Y además de eso, podemos ir sumando diferentes tipos de alimentos, con hidratos de carbono, sodio también, alimentos muy ricos con algunos minerales que por ley de Fick van a mover por osmosis, ¿cierto? El agua y la vamos a empezar a retener para retrasar la tasa de sudoración, retener más. Y si retenemos más líquido, también retenemos hidrato de carbono, nos volvemos más efectivos en esta carga que vamos a generar. Ahora, esto es muy importante. Estos western que estamos viendo acá demuestran cómo responde el cuerpo. ¿Y cuál es lo interesante? Muchas veces escuchamos GLUT4, GLUT4, GLUT4. ¿Qué es el GLUT4? Transportador de glucosa, el cuarto de su tipo. Según los kilodalton, existe entre el 1 y el 10. De hecho, si no me equivoco, existen un poquito más de 10. Pero normalmente se ven entre el 1 y el 10. Los kilodalton, que son estos que vemos acá, es el peso que tienen. Así los van encontrando, van viendo el peso con algunos marcadores. Ahora, una de las cosas que sabemos del GLUT4 es que aumenta en ejercicio. Ah, es una puertecita. Sí, es un transportador de glucosa. Abre la puerta de la célula para que ingrese la comida a nivel celular. En este caso, transportador de glucosa, para que se meta la glucosa, ¿cierto? Adentro está la exoquinasa, agarra esa glucosa, la convierte en glucosa 6-fosfato y sigue todo este proceso de destrucción para poder generar energía. Bien, y aumenta el ejercicio, ¿sí? Hey, pero si yo como más, no aumenta el GLUT4. Aumentan otros GLUT, el 1, el 3, el 6 y el 10. 4 GLUT aumentados. O sea, estamos hablando que si yo quiero hacer ejercicio, tengo una puerta adicional. Pero si soy un cochinote, me pongo a comer, mi cuerpo se pone feliz. Y en vez de tirar una puerta, te tira 4. Estamos hechos para guardar, en ese sentido. Estamos hechos para guardar hidratos de carbono. Bueno, estamos hechos en realidad para guardar todo. Todo. Pero con esto nos damos cuenta que tenemos la facilidad de generar estados de carga. En deporte es espectacular. En estética, en obesidad, de repente no es tan ideal eso. Porque tenemos que estimular el GLUT4, que es un solo transportador. Pero bueno, independiente de eso, nos damos cuenta que con una muy buena estrategia podemos estimular bastante bien el músculo para poder empezar a meter esta comida a nivel muscular. Ahora, ¿cómo lo podremos comparar? Porque uno puede decir, oye, pero la gente puede oxidar más grasa y podemos hacer una flexibilidad metabólica y generar todos estos cambios. Sí, sí, sí. De hecho, se ha estudiado en deportes colectivos, individuales y deportes de fuerza. Y este es uno de los más interesantes que podríamos ver. ¿Por qué? Hoy veo que hay varias preguntas, pero las vamos a ir viendo también después. Rendimiento anaeróbico después de una dieta baja en hidratos de carbono con el fin de estimular, ¿cierto?, una flexibilidad metabólica, seguida de 7 días de carga de hidratos de carbono en jugadores de baloncesto masculino. Interesante porque sabemos que la carga de hidratos de carbono potencia el rendimiento. Eso es algo que quiero, deporte colectivo, de unas características muy oxidativas de hidratos de carbono. Son glicolíticas. Bien. Pero también quiero que ellos sean fitness, que se vean bien, que se vean apretados, secos, marcados. Por ende, les sacamos los hidratos de carbono, les chantamos mucha proteína, mucha grasa, para que estén todos marcados. Pero ¿qué dice la realidad? Que eso es muy importante. La realidad nos dice que tenemos la dieta convencional. Acá les puse todas las siglas, por si acaso, por si quieren, pantallazo. Dieta convencional
low carb diet y después la carga. Entonces, acá tenemos la baja en hidratos de carbono y tenemos entonces iban midiendo todas las cosillas. Peso, el BMI, el IMC. Estos cambios, si los podemos ver, esto que está acá es el delta. Estamos hablando de si estos son 79, técnicamente son 5 kilos para arriba, 5 kilos para abajo. 78, 3 para arriba, 3 para abajo. 78, 2, 79, 9, para arriba, para abajo. No hay mucha diferencia. Si es que esta dieta podría ser tan eficiente o tan buena. Porcentaje de grasa. Pucha, después de todo este tiempo me están hablando que cambiamos súper poco. Más aún, que si nosotros entendemos, por un ejemplo, para cambiar entre un punto y otro punto de grasa, necesito una desviación de milímetros, 3-4 milímetros de la sumatoria, que tampoco es tan visible. Y esos 3-4 milímetros tampoco son significativos a nivel clínico cuando estamos viendo rendimiento. Necesitamos una desviación mucho más amplia. Olvidando el sesgo que existe y el error estadístico que existe detrás de la fórmula. Ya, independiente de eso. Bien poco. Entonces, con esto podríamos decir, ¿sabes qué? En estos deportes colectivos de repente da lo mismo hacer eso, porque no hay una diferencia entre peso, porcentaje de grasa ni masa muscular. Entonces, y nada que sea clínico. O sea, nadie va a ver mi equipo y dice, oh, mira, se les nota que ellos hicieron un vaciamiento, una dieta muy baja en hidratos de carbono y después una carga. Ey, el deporte no se mide en antropometría. El deporte no se mide en peso. Sí, se mide en peso en categorías de peso, pero eso no es un discriminador de éxito, no. Sí lo podrían ser los marcadores de rendimiento, los watts, los kilos desplazados y todo eso. ¿Qué te dicen acá? Acá tenemos diferentes tipos de marcadores, watts generados, en pocas palabras, o el pic de torque, espectacular el pic de torque que se utiliza en fuerza. Y sí, efectivamente, acá empezamos a ver diferencias muy significativas. Claro, estamos hablando de pequeños porcentajes que se mueven entre el 3, el 6 y el 5%. Hey, el tapering después de 28 días te hace eso mismo. O sea, estamos sumando nuevamente algunas cosas y nos damos cuenta que la carga de hidrato de carbono es la que generó los mejores desplazamientos y los mejores peaks. Profesor, tenía razón. No hay medallas de oro por utilizar más grasa, pero parece sí hay medallas de oro por utilizar más hidratos de carbono. Variables hormonales, hormona del crecimiento, ya, la insulina. ¿Por qué si estáis sacando hidrato de carbono voy a evaluar la insulina? Si la insulina responde a la ingesta de hidrato de carbono, es como, ya, da lo mismo. Obviamente va a aumentar por el consumo de hidrato de carbono, pero el cortisol no. El cortisol tiene que ver, en este caso principalmente, con las variables de fatiga y tiene que ver con un marcador de estrés principalmente, y vean cómo van manteniéndose algunos, testosterona. Acá sí tenemos una variable bien poco, pero hormona del crecimiento, la insulina, etc. Podríamos tener estos cambios que lo estamos censando a niveles de sangre muy similares, pero hey, los picos de torque, los watts, los joules que estamos generando como variables de energía específica, sí están cambiando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Chicos, dependiendo el tipo de deporte, carguemos con comida ese deporte. Y ahí nos damos cuenta cómo de repente la estética nos puede mermar. Por ende, precarga, pre-workout, entrenamientos, por así decirlo, de 3 a 4 horas antes, una comida con todos nuestros nutrientes, perfecto. Una buena carga de hidratos de carbono, proteína y grasa, muy bien. Pero a medida que nos estamos acercando, ya empezamos a cargar principalmente con hidratos de carbono y dejamos de lado las grasas. ¿Por qué? Porque se van a demorar más en metabolizar. Y acá también dejamos un poquito de lado la fibra, que nos podría afectar bastante. Por eso, dependiendo cómo vamos a ir buscando, o sea, una persona que va a generar un tipo de actividad corta, probablemente no le vamos a pegar nada. Podemos buscarlo más en actividades un poquito más largas, sobre 2 horas. Ya vamos a empezar a pensar en eso. 1 gramo de hidrato de carbono minuto pareciera ser increíble.
porque se los digo, es una de las dosis más generales. Nos vamos entre 0,5 a 1 por minuto. Pero si ya comí antes de entrenar, probablemente voy a tener que consumir más tarde, cerca de 30 gramos después de la primera hora. Mi comida, mi desayuno me va a servir por la primera hora. Pasé esa primera hora de actividad, perfecto, voy a hacer 2 horas, a una intensidad moderada, 30 gramos antes de partir mi segunda hora de entrenamiento. 30 gramos de hidrato de carbono son espectaculares. Y de esa forma podemos ir distribuyendo también los hidratos de carbono a medida que se van acercando estos elementos. Y esto es muy importante, buscar soluciones que nos entreguen diferentes cargas de hidratos de carbono. De repente vamos a tener una que nos entregue 15 gramos de hidrato de carbono, bien, te puedo entregar 2. Una al comienzo, otra media hora después. Y así vamos distribuyendo las cargas y no tenemos un volumen grande. Recuerden que acá muchas veces trabajamos con el término buster, que son concentraciones calóricas en muy poco espacio, pero tampoco podemos darle un bombazo de energía porque ese bombazo de energía necesita ser metabolizada y absorbida. Y se vuelve una especie de cacho metabólico tratar de poder ingerirla de forma correcta. Y ahí viene esto. Una gráfica de Asker Jukenbrud, de My Sports Science, un profesor de la Universidad de Birmingham, que hoy en día la lleva también en nutrición junto a Lois Burke, y que nos da 2 tipos de protocolos de carga de hidratos de carbono. Esto, un protocolo donde las cargas de entrenamiento empiezan a bajar. ¡Ey! Eso es un tapering. Sí, es un tapering. Y aquí empezamos a ir aumentando la carga de hidratos de carbono. ¿Hasta cuánto podríamos llegar acá? Hasta 10 gramos, 10, 12 gramos de hidrato de carbono por cada kilo de peso. Es bastante. Una persona consumiendo 700 gramos de hidrato de carbono, porque pesa 70 kilos, 700 gramos de hidrato de carbono es caleta, sí, es mucho. Eso es lo que pueden estar acá consumiendo un día antes de una carrera. Bueno, acá, versión hardcore. Mucho entrenamiento y un vaciamiento de hidratos de carbono. Aquí para atrás, por lo menos hasta el día 14, casi nada. Y cargas de entrenamiento muy grandes. La persona se está fatigando, todo, y ¡pum!, se corta. Pero ¿qué pasa en ese momento con esas cargas tan bajas? Aumenta la exoquinasa, que pasa de glucosa a glucosa 6-fosfato. Y mi músculo se vuelve sumamente receptivo a absorber y guardar esos hidratos de carbono y movilizarlos con agua. Y justo el día 7 o 10 empecé a aumentar, ¿cierto?, mi ingesta de líquidos. Bien, se están empezando a guardar y también empezó a aumentar la ingesta de hidratos de carbono. Mi exoquinasa a tope, transformando todo. Y como aumenté esta ingesta, pero bajé acá, estos GLUT4 dados por el ejercicio empiezan a bajar y aquí ya están normalizados 3 días antes de la carrera. Pero aquí entra el GLUT1, 3, 6, 10. Los otros 4 GLUT van a estar abriendo sus puertas con todo para poder absorber toda la comida. Una mezcla entre hidratación, entrenamiento y hidratos de carbono para poder sobrepasar, ojalá, ese 6% que solamente me da el tapering del entrenamiento. Poder de verdad generar un aumento suprahumano de las cualidades y las aptitudes físicas de esas personas. ¿Y cuánto me va a durar? Dependiendo. Solamente una carga de hidrato de carbono me va a durar para generar ciertos deltas de diferencia. Estos deltas de diferencia que vemos entre cargas van a empezar a ir muriendo ya a las 2 horas. Pero por eso, aquí para adelante empiezan a entrar esas colaciones que habíamos visto acá. ¿Sí? Porque tengo mi carga de mi desayuno, pero cuando se va acabando la hora, le puedo empezar a sumar 30 gramos de hidratos de carbono. Por ende, este glucógeno se empieza a separar y empezamos a generar una meseta, diferentes tipos de cargas que me van a ayudar. Y así retrasamos la fatiga muscular, ingresando comida. Y existe una diferencia, existe una gran diferencia. Acá podemos ver cómo algunos marcadores que podríamos decir de rendimiento siempre van a ir en contra. ¿Por qué? Porque estamos fatigados, porque estamos cansados, necesitamos cargar el músculo. Pero miren la gran diferencia entre 5.4 y 8.5. Es bastante necesario poder generar estas cargas a nivel muscular. Pero ¿cuánto vamos a recomendar? ¿Cuál es la base? Siempre la base va a ser lo que estamos haciendo. Ejercicios moderados se mueven entre 3 a 5 gramos de hidrato de carbono por cada kilo de peso.
que son cargas bastante livianas. Esa persona probablemente no está pensando en competir, está pensando en distraerse. Una carga moderada, un poquito más alto. Vamos a hablar de 5 a 7 gramos de hidrato de carbono por día. No, entrenamientos altos. Está entrenando técnicamente todos los días, de 1 a 3 horas. Objetivo, rendimiento. Entre 6 a 10. Siempre vamos a partir con dosis mínima y vamos a ir subiendo hacia el máximo a medida que va aumentando el rendimiento. Muy alto, de 4 a 5 horas por día. Entrenamientos que se mueven de intensidades moderadas a altas. Un triatleta, un corredor de montaña, una persona que se dedica al CrossFit, per se, un deportista. El deportista vive para por según sin sobre tras el entrenamiento y el deporte, y su pega es ganar. Y nuestra pega es darle las condiciones para que esa persona gane. Por ende, él se movería entre los 10 y los 12. Acá tenemos diferentes tipos de cargas, recuperaciones máximas, pero estos números que tenemos acá son sumamente importantes porque uno dice, hey, ya, entendí bien, carga todo, pero ¿qué número uso acá? ¿Voy a chantarle 12 al tiro? No. Lo que vamos a hacer, dependiendo en dónde se encuentre, vamos a ir modulando. Ya, imaginemos que consume 7. Bien, entonces nos vamos a saltar al escalón que viene después, porque este lo va a ver como una carga. Por ende, si su normal han sido 7 siempre, y esto es un normal, probablemente este va a ser un vaciamiento. Lo vamos a bajar a 2, a 1 gramo de hidrato de carbono por cada kilo de peso. Muy poco. De repente, no, es imposible que sea 0, pero tratamos de rozar lo mínimo posible. Y empezamos a subir 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estos días uno dice, sube 1 gramo de hidrato de carbono por cada kilo de peso. Es brutal, es un consumo brutal. Por eso tenemos que ir viendo que esa persona se sienta bien, las cualidades organolépticas, las comidas, los gustos, la carga. No queremos que esa persona vaya a competir con una gastritis, ni con una diarrea, ni nada de eso. Algo que uno dice, qué divertido, una diarrea. Son cosas que se veían antiguamente cuando se empezaron a utilizar esto. Así que eso es muy importante. Y para eso tenemos que entender también muy bien los deportes, porque eso es algo crucial. Cómo el deporte va a determinar los tiempos, cómo vamos a ir entregando algo, la energía, los líquidos y todo. En el básquetbol tenemos, en pocas palabras, 4 tiempos, los cambios, el tiempo, los descansos o los tiempos que va a pedir un entrenador. Todos esos momentos tenemos que cuadrarlos muy bien. O en el caso del rugby, que es el mejor deporte que ha existido en este lado del cosmos, innegablemente. Pasa exactamente lo mismo. ¿Cuánto tiempo tenemos entre los sets, por así decirlo, o los cambios de lado? ¿Hay pausas? Sí hay pausas. ¿Cómo yo puedo entregar comida en esas pausas? En esas pausas me va a permitir entregar algo sólido o líquido. Líquido. ¿Y ese líquido va solo o va con algo? Como podría ser en el fútbol. Tenemos 2 tiempos de 45 minutos y algunas situaciones de reemplazo. Por ende, los reemplazos cuando entran, cuando salen, las pausas, el jugador se acerca a la orilla, le puedo entregar algo líquido con dependiendo si corre o no, si está fatigado o no, podemos dar un estimulante, cafeína, y así es como tenemos que ir ordenándolo. Tenemos que conocer muy bien el deporte y la realidad de juego con el fin de poder apuntar esto. Elementos prácticos. Asegurarse de comenzar el ejercicio siempre con glucógeno muscular. Cuando estamos hablando de rendimiento, el ayuno no apunta a mejorar el rendimiento. Ixto fact. Suficiente significa un storage cargado, un músculo cargado, que si no es en ese momento del desayuno, podemos cargar la noche anterior. Pensando en personas que podrían entrenar en la mañana, que eso es algo que está haciendo muy normal hoy día con la franja deportiva. Pero estos storage no necesitan ser extremadamente altas. Hoy, mañana voy a entrenar, voy a comer una torta, una parrillada, 2 kilos de papa y 4 panes. Con eso me aseguro estar lleno. No, te pasaste. Retuviste tanto que estás más pesado, por ende vas a rendir mucho más lento y que te sientas más pesado. Más encima, se va a disparar esta carga de hidratos de carbono en sangre,
se dispara la insulina, y la insulina se contrarresta con la adrenalina, por ende empieza a bajar el sueño y no me puedo levantar en la mañana porque se sigue metabolizando esa gran carga que me mandé. Por eso, adecuada, calculada. Unas cargas no es comer a destajo, no es, no, me lleno, a tope, chip libre, no existe eso. Para individuos entrenados, esto se puede lograr consumiendo más hidrato de carbono durante 2 días antes de una carrera, mientras se reduce el uso de glucógeno, o sea, un entrenamiento de reducción. El uso de glucógeno en el muscular se va bajando. Personas no entrenadas, con 1 día, 2 días, ya se va a sentir espectacular. Personas muy entrenadas, ya necesitamos, como ya hemos visto antes, hasta 14 días. Debido a que la capacidad se reduce, y por lo tanto se reduce el gasto de energía, una mayor ingesta de hidrato de carbono se debe ser resultado de solo comer más. Y eso es muy importante. Esto es comer calculado según el objetivo. No es llegar y meterle. No debe ser comer más cualquier cosa, ¿ya? Y eso es algo que pasa mucho. Los atletas confunden la carga de hidrato de carbono con un exceso de comida. Y ahí es cuando se empieza a distorsionar el cheat meal, la comida trampa. Que decían, no, es que la comida trampa es para evitar adaptaciones fisiológicas, que evitan que te estanques. Eso no es real. Eso no existe. Es que el refit te ayuda. Eso no es real. No existe ningún estudio que respalde eso. ¿Ya? Estas adaptaciones fisiológicas se tienen que ir viendo con el tiempo. No los vamos a lograr con una sola comida. Lamentablemente. Hay muchas maneras diferentes de alcanzar las reservas de glucógeno alto. El tipo de hidrato de carbono parece tener poco o ningún efecto. Por ende, siempre vamos a buscar la preferencia, buscar el gramaje final durante estos días y ir repartiéndolo a medida que se va haciendo. Un tema muy importante es que esta carga de hidrato de carbono ojalá tuviera una distribución ISO, porque son tan altas que no quiero que explote esta persona. Una ingesta de carbohidratos de 5 a 7 gramos por cada kilo de peso por día parece ser suficiente para la mayoría de los casos, con un gasto energético bajo. O sea, cruzamos, bajamos el rendimiento y mejoramos con un 5 o 7 gramos de hidrato de carbono. Y eso tiene que ver mucho también con el paradigma de Loisburg que habíamos hablado en las primeras clases, en donde el estatus de cómo encontramos a nuestro deportista es crucial. Los atletas que a menudo experimentan problemas gastrointestinales deben seleccionar sus fuentes de carbohidratos con más cuidado. Y eso es muy importante. Podrían beneficiarse de una menor ingesta de fibra y ahí casi técnicamente aplicamos un régimen liviano. Un régimen liviano con una alta carga de hidrato de carbono. Es una mezcla de cosas, pero bajamos irritantes, bajamos algunas grasas hidrogenadas y también bajamos mucho la fibra. Entonces, ejercicio menores a 30 minutos. Anoten. ¿Qué vamos a anotar? No necesitan carga. Con 30 minutos basta y sobra con lo que tenemos a nivel muscular. Ejercicios de 45 a 75 minutos. Cuando el ejercicio es un poco más largo, entre 45 a 75 minutos, y es total por ese tiempo, o sea, estamos entrenando 45 minutos de corrido. 75 minutos de corrido. No, es que hice 20 en la mañana, 30 en la tarde. No, estamos hablando de corrido. El rendimiento se beneficiaría de la ingesta de carbohidratos o de un enjuague bucal con hidratos de carbono. ¡Ey! ¿Qué? ¿Escupir? Sí, aunque no lo creas, hay estudios que han determinado que algunas soluciones líquidas con almidón para poder estimular la amilasa salival ya en la boca y algunos otros receptores que tenemos, va a ayudar a poder potenciar el rendimiento. Obviamente hay un estudio que vamos a eliminar, que está acá, que tuvo un resultado brutal, cuando todos los resultados se mueven en esta línea, ya tenía drogas para poder haber potenciado ese cambio. Nos vamos a dar cuenta que sí, efectivamente, enjuagarse y escupir pareciera entregar beneficios del rendimiento con deportes que se podrían mover en un menor lapso de tiempo. No, a pesar de que la FIFA hoy en día penaliza eso, aunque no lo crean, la FIFA penaliza el enjuagarse y escupir en la cancha, se tiene que hacer hacia afuera de la cancha.
sí tiene un beneficio medido y cuantificado. Por ejemplo, una persona que se sienta mal, me duele la guatita, no puedo tomar líquido, da lo mismo. Enjuágate la boca, siente ese sabor dulce, empieza a estimular algunos neuroreceptores que vamos a tener ahí. Aquí vamos a ir afectando y vamos a ir potenciando el rendimiento. Ejercicios más prolongados, sobre 2-3 horas, como ya hemos visto, tenemos que empezar a entregar después de la primera hora, entendiendo la carga, cerca de 30 gramos de hidrato de carbono por cada hora, ¿ya? Y podríamos llegar fácil a llegar a 60 gramos de hidrato de carbono minuto. Sobre las 2 horas ya va a empezar a entregar cargas completas de 1 gramo minuto. Bajo las 2 horas podríamos entregar 0.5 gramos de hidrato de carbono por minuto para poder seguir manteniendo estas concentraciones de glucógeno y esta actividad, entendiendo que una actividad cíclica, deportiva, más competitiva, va a aumentar la perfusión y las captaciones a nivel muscular van a ir requiriendo más. Generamos un mayor wattaje, necesitamos una mayor cantidad de energía. Otras recomendaciones. Primero, establezca la duración del evento. Es muy importante entender eso. ¿Cuánto te vas a demorar? ¿Cuánto pretendes demorarte? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el evento? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el calor? ¿Cuál es la temperatura? ¿Tienes tiempo para comer? ¿Tienes tiempo para parar? ¿A qué hora empieza? El American College of Sport Medicine, la ACCM, recomienda una carga de 200 a 300 gramos de hidrato de carbono de 3 a 4 horas antes. Parto a las 8 de la mañana. Bien, te vas a levantar a las 4 de la mañana. Sale, no me levanto. Voy a levantar a las 7 posiblemente, me voy a bañar, desayuno piola y a las 8 estar en la partida. Una persona normal, un deportista se va a levantar a las 5 o 6 para calentar y todo eso. Entonces es súper importante eso, conocer los tiempos del deporte, los tiempos de la partida, ¿ya? Y mandarse 300, 200 gramos de hidrato de carbono antes de una competencia es brutal. Creo que si es en una pura comida, no hay baño que aguante ese volumen. Pero se hace, se practica, se entrena. El sistema gastrointestinal es entrenable. Y eso es una de las cosas que tenemos que buscar. Lograr entrenar el sistema gastrointestinal. Un consejo en todos los casos es estrategia. Nada en entrenamientos o en competencias chicas podría ser uno que otro detalle. Pero cosas grandes tan importantes jamás se prueban en las competencias. Y una de las cosas que tenemos que entender también es la variabilidad. O sea, vamos a buscar entregar diferentes fuentes de hidratos de carbono. Hidratos de carbono solos, con sodio, fructosa. ¿Para qué? Para poder aprovechar todos los transportadores. Es que si vamos a dar solamente geles de glucosa porque se absorben rápido. Sí, es entendible. Pero tenemos otros transportadores. Metamos un poquito de extras, metamos un poquito de maltodextrina, metamos un poquito de fructosa, un poquito de todo nos va a ayudar a evitar esta carga de algunos transportadores de solamente una parte del intestino que va a estar afectada por la deshidratación y repartimos la pega entre todos. Son cosas que nos van a servir. Por eso, mezclar siempre pareciera ser la mejor opción. En el caso que nos preocupamos de mezclar, obviamente es porque esa solución se va a tomar. No estamos preocupándonos de mezclar todas las cosas pensando que lo va a escupir. No, pero siempre pareciera ser que una mezcla equilibrada de hidratos de carbono, de fructosa, incluso hasta con maltodextrina, etcétera, nos va a ayudar. Diferentes sabores, texturas, olores. Ya que estar 4 horas arriba de la bicicleta no es tan entretenido. Como anexo, además de eso, también podemos agregar algunas ayudas ergogénicas. Y una de las que tiene mayor evidencia y mayor potencia es la creatina, que aumenta la fosfocreatina. Y uno podría decir, pero ¿en qué me va a ayudar en todo esto en una carga? Aunque no lo crean, la creatina, que tiene que ver con los procesos de recuperación a nivel muscular y con la fuerza explosiva, se ha visto que mejora los procesos de recuperación. En deportes colectivos se entrega mucho. Sí, en deportes de equipo. Porque ayuda a tener mejores procesos de recuperación entre tiempos. Y además de eso, la creatina se mueve con agua y el agua mueve hidratos de carbono, retrasamos la tasa de sudoración y me ayuda bastante. Ya con 5 gramos todos los días podemos generar un estado increíble de eso. En un proceso de sobrecarga, estamos hablando de estos 10 días antes que podríamos hacer entre un aumento de la carga de entrenamiento y una baja de la ingesta de hidrato de carbono que se van a ir cruzando, ¿cierto? Para hacer un régimen de sucesos combinado o un sistema de supercompensación o carga de hidrato de carbono, podríamos incluso entregar hasta 20 o 30 gramos de hidrato de carbono.
cada una de las dosis van a ser de 5 gramos. Y siempre lo vamos a entregar con comida. 5 gramos de desayuno, 5 gramos al almuerzo, 5 gramos a la cena. Bien, 15 gramos al día. Siempre se ven al día, sin descanso, sin nada. Competencia igual Pascual. Y así vamos a ir generando excelentes marcadores a nivel muscular. Otra de las cosas que sirven, al igual que el rugby, que es el mejor deporte del planeta, la cafeína. La cafeína es uno de los mejores suplementos que podríamos tener porque son un increíble estimulante. ¿Cuánto podríamos entregar? Bueno, siempre se empate con dosis menores, de 2 a 5 miligramos por cada kilo de peso. Estamos hablando que las dosis promedios comerciales son entre 150 a 250 miligramos. Partimos siempre con dosis más bajas para personas que no están acostumbradas y eso me va a ayudar bastante a retrasar la fatiga. El tapering del entrenamiento busca eso, tapar las señales de fatiga y dejar estos marcadores fisiológicos dados del rendimiento. La cafeína me ayuda a eso, con un poquito de hidratos de carbono para ir modulando, ¿cierto? Todos los que son los marcadores de daño, vamos a generar un excelente marcador a nivel muscular. Además de eso, el bicarbonato o citrato, que serviría bastante bien. ¿Cuál es el problema de los 300 miligramos por cada kilo de peso de bicarbonato que podríamos recomendar? O los 500 miligramos de citrato. Es esa sensación que nos da. Por ende, eso es para algunas personas que perfectamente tienen una guatita bastante firme y les va a permitir poder consumir diferentes cosas para evitar esta acidosis metabólica y que van a tener algunas características especiales, como la presencia de sprint en esas competencias. Por otro lado, la beta-alanina que va a aumentar la carnosina. Podríamos ver que la ISSN en el año 2016 recomendaba entre 2.4 y sobre 5 gramos de beta-alanina al día. Entonces, nos movemos entre los 3 y los 6 y siempre que sean más de 2 gramos de beta-alanina, vamos a tratar de separarlo. Pero va a consumir 3, 1.5 en la mañana, 1.5 en la noche, todos los días y en un periodo de 14 días va a aumentar la carnosina. ¿Y qué va a evitar eso? La acumulación de hidrogeniones, de hidrógenos que me van a llevar a este proceso de fatiga a nivel celular y a nivel muscular. Va a servir bastante. Deportes colectivos y también deportes individuales, en el tenis, en corredores, en el CrossFit, se utiliza mucho la mezcla entre beta-alanina y cafeína. Así que esa sería una excelente mezcla. Podríamos tener cargas, ¿cierto?, de creatina, partir cerca de 20 a 30 días antes, y después de eso empezamos a entregar, ¿cierto?, buenas dosis de cafeína, partiendo de dosis bajas, y vamos subiendo a medida que se va acostumbrando a las personas. Probablemente en un mes siempre nos vamos a quedar con una pura dosis, ya que las dosis van aumentando en periodos de 90 días, y beta-alanina partiendo. Esa persona va a estar a tope a nivel muscular, con creatina, con cafeína como el estimulante per se, con la carnosina a tope gracias a la beta-alanina y hidratos de carbono a nivel muscular, que se van a ir reteniendo con el líquido, ya que los hidratos de carbono mueven el líquido, y la creatina me va a ayudar también a mantener per se esa creatina a nivel muscular con ese líquido. De esa forma, este 6% vamos a estar rozándolo o incluso superándolo, que es lo que me va a entregar el tapering de la modificación del entrenamiento a nivel muscular. Acá les dejo un par de estudios que son bastante entretenidos y que les va a servir para poder indagar un poquito más profundo en lo que serían estos procesos de cómo ir apuntando algunas recomendaciones a nivel muscular. Espero que se hayan entendido y los que tengan dudas, porfa, pueden prender sus camaritas, sus micrófonos y disparar. Toma aire, Álvaro, toma aire. Oye, bueno, la verdad, no sé, personalmente encuentro que estuvo, pero muy buena la charla, muy completa, muy práctica por lo demás, así que muy agradecido por cómo puedes llevar estos temas tan complejos a algo, digamos, más simple y fácil de entender. No sé si hay dudas, si hay preguntas, ¿ya? Así que si es que las hay, las pueden hacer directo, activar su micrófono, o la pueden hacer al chat, como ustedes quieran, ¿ya? Mira, hay más que nada felicitaciones, ¿ah? Más que comentarios, veo más que hay mucha buena onda y creo que a todos les gustó la charla. Voy a dar espacio, no sé si alguien quiere alguna... Yo tengo una duda. Donato, a ver, adelante Donato. Sí. Es que escuché que
¿no era lo ideal como dar cafeína como método de hidratación? Pero después dijo como, si el deportista acostumbra a tomar mate, hay que dejarlo hacer que tome, siga tomando, pero al ser un estimulante causaría lo mismo que la cafeína, no sé si me No, equivoco. no, no, no. El mate tiene xantinas, que ese es como el compuesto estimulante del mate, como la mateína, que en sí la mateína no existe, pero es la xantina la que se le dice. Como estimulante el mate, y lo podemos comparar con la cafeína. La cafeína es Goku, no, top line. Ah, comprendo, El mate, hermano chico. no, no, ni siquiera es familiar. Ah, está por abajo, por abajo, por abajo. Ay, No sé, es Krillin. Es el es Krillin, exactamente. Entonces, ese es un tema súper importante porque suele pasar mucho que somos, de repente, los nosotros somos súper tajantes en algunas cosas. Oh, es que la cafeína te deshidrata. No, la cafeína aumenta la filtración glomerular. Sí, efectivamente te podría llevar a que pases más al baño, es un estimulante a la larga. Ya, pero va a lograr compensar el aumento de líquidos que vas a generar 10 días antes, porque estamos hablando de que la gente termina duplicando la ingesta de líquido. Entonces, claro, terminas yendo más al baño porque consumes una mayor cantidad de líquidos, pero no te va a llevar a un proceso de deshidratación. Y eso lo notamos netamente con el refractómetro. El refractómetro es crucial. Entonces, claro, está tomando cafeína y todo, pero tenemos una orina de una persona sumamente hidratada y que se va a seguir hidratando. Por eso la gracia es poder ir entregando estas cantidades previas. Súper. No sé si hay alguna otra pregunta, pero mira, alguien pregunta sobre las grabaciones. Efectivamente, una vez que ya se termina la clase, estas grabaciones están en dos lados. Cuéntale, Álvaro, dónde están. Están en el canal de YouTube, pero también están en tu sitio web. Sí, las pueden encontrar en mi página que es www.nutrideportiva.cl. De hecho, a ver, vamos para que acá. Pam. Esta es mi página, nutrideportiva.cl. Se van acá, a donde sale cursos y más. Y aquí está, Open Class. Está acceso libre para todos Sí. y están todas las clases ordenaditas. De hecho, hoy día se cargó la última que era de fisiología. Entonces uno hace clic aquí al lado. Bueno, acá está, la de fisiología. Que Sí. yo las voy viendo en orden, por eso me van apareciendo así. Pero van a tener acceso a todas las clases que están acá. Bueno, y hay otras más que también están gratis, que hay descargas de documentos, otros videos, hay de todo ahí. Así es, así es. Ahí están disponibles las clases, más una serie de documentos que Álvaro gentilmente nos comparte, y también están en el canal de YouTube, para que le den like y sigan, porque todas las clases que vamos a ir teniendo las vamos a ir subiendo ahí, ¿ya? Así que cuando ahí tengan tiempito y las quieran ver, no hay ningún problema. No sé si hay alguna otra duda, consulta. Es que me da la impresión de que no hay muchas dudas porque el tema fue bastante claro, muy específico, pero bastante claro. Así que me da la impresión que no hay muchas preguntas. No sé si alguien tiene algún comentario o algo. Si no, para ir cerrando. Se quedaron todos dormidos. De hecho, estamos tú y yo nomás. Exacto, estamos los dos, no hay nadie más. Ya, bueno, estimados, bueno, agradecer a Álvaro por toda su capacidad de síntesis respecto a toda esta gran cantidad de información. Álvaro es como una supercomputadora de información, así que la verdad es que estamos muy contentos de que nos pueda acompañar. Álvaro es docente de la universidad hace ya un par de años y nos va a estar acompañando en todo este proceso de Open Class y también de los diplomados que inician pronto. Además, los dejo invitados les voy a enviar también a sus correos las próximas invitaciones. Hay dos Open Class que nos quedan. Una que es muy buena, que es del dolor crónico en el deporte, que es un tema, porque a la larga digamos, hay nuevas indicaciones, recomendaciones que estamos viendo para el manejo del dolor, ¿ya? Y también la última, que sería de neurociencias y la aplicación de toda esta tecnología
para el deporte, que sería nuestra última Open Class, por lo menos de ahora, hasta junio, ¿ya? Así que eso, un abrazo. Álvaro, muchas gracias nuevamente. Gracias por la invitación de nuevo. Muchas gracias a todos ustedes por Ah, estar. Dígame nomás, Álvaro. detalle. Para que se hagan una idea, todas las cosas que yo mostré ahora y que hemos mostrado también en los otros Open Class son laboratorios prácticos que hacemos en el diploma. Realmente dice, nunca voy a poder tener, no sé, acceso a las muestras o a someterme a esas cargas. Si alguien se va a meter al diplomado de nutrición deportiva, se va a someter a estas cargas y va a lograr vivir todo este tipo de evaluaciones de sangre, evaluaciones de orina, formar sus propios suplementos, formar sus propias estrategias de tapering y vivirlas, que son temas súper importantes. Así es. Estimado, muchas gracias nuevamente. Espero que todos estén muy bien y nos estamos viendo para la próxima. Un abrazo a todos. Nos vemos, chao. Chao.